Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso y vamos a dar comienzo a una mesa de comunicaciones orales que lleva por título Enfermedades renales hereditarias y glomerulopatías. Aproximadamente son 10 minutos, ¿vale? para cada una de las comunicaciones, entre las que entre 7 y 8 minutos será para la exposición y posteriormente las preguntas pertinentes. Vamos a dar comienzo con la primera de las comunicaciones, que lleva por título Terapia génica renal, identificación y caracterización de vectores basados en el virus adenoasociados recombinantes con tropismo renal. Y la va a presentar el doctor... Se nos fue el nombre. Rafael Aldave. Rafael, perdón. Rafael Aldave. Pues adelante cuando quiera. Hola, buenos días a todos. Soy Rafael Aldave, investigador del CIMA de la Universidad de Navarra, y es un placer estar aquí para presentaros los primeros pasos que estamos dando en el desarrollo de tratamientos de terapia génica para enfermedades genéticas renales. La terapia génica es la aproximación terapéutica más sencilla para tratar enfermedades cuyo origen es un defecto genético y consiste en transportar un ácido nucleico terapéutico a aquellas células en las cuales la mutación está generando la patología, de manera que podemos detenerla o revertirla. ¿Y cómo se realiza esto? Para realizar esto lo que tenemos que hacer es introducir el ácido nucleico dentro de un vector, un vehículo, que es el que va a transportar al tratamiento, a la terapia, que es el ácido nucleico, a las células y órganos diana. Y esto se administra directamente, en el caso de la terapia génica in vivo, se administra directamente en el paciente, habitualmente por ruta intravenosa, y el vector transporta eficazmente el tratamiento al órgano diana y a las células que hay que tratar. En el caso de la terapia génica in vivo, el vector, el vehículo que está siendo más exitoso en la actualidad, está basado en el uso de virus adenoasociados. Los virus adenoasociados son unos virus pequeños, no patogénicos, y que la mayor parte de la población tiene anticuerpos neutralizantes frente a ellos, lo cual indica que los hemos visto alguna vez y no hemos sentido ninguna patología, compuestos por una cápside proteica, que es la que se encarga de transportar a lo largo a donde queremos al tratamiento, que protege y lleva el DNA genómico, el DNA viral, dentro de ella. El genoma de este virus es pequeño, 4,7 kilobases, y está constituido por 2 genes, el de la replicasa y el de la cápside, y 2 secuencias en los extremos, 2 secuencias repetidas, que son las señales de replicación y encapsidación del virus. De manera que, para generar un vector terapéutico, lo que se hace es se elimina todo el material genético del virus, excepto las 2 secuencias terminales, que son los que van a permitir producir las partículas recombinantes. Y dentro se introduce el material genético que va a ser terapéutico, en nuestro caso un cassette de expresión terapéutico. La eficacia de esta aproximación y de estos vectores se comprueba en la existencia de 8 tratamientos basados en ellos que están en estos momentos para tratar diferentes enfermedades raras. Son tratamientos que afectan enfermedades hepáticas, del sistema nervioso, del ojo, del músculo, y ya hay más de 5.000 personas que han sido tratadas con estos tratamientos a lo largo en distintas partes del mundo, mostrando eficacia y seguridad, lo cual es muy interesante. Y no solo esto, hay una gran batería de tratamientos en desarrollo, hay una gran cantidad de ensayos clínicos para tratar diferentes enfermedades genéticas que afectan a distintos órganos, pero comprobaréis que no hay ninguna que afecta al riñón. No hay ninguna enfermedad genética renal que esté en un ensayo clínico que tenga este tipo de aproximación terapéutica de momento. ¿Dónde nos encontramos en el campo? Pues estamos todavía en ensayos preclínicos en ratones, con muy pocas enfermedades que han sido evaluadas en el ratón, usando diferentes serotipos que se administran de manera intravenosa. ¿Y cuál es una de las limitaciones? ¿Por qué está este campo tan retrasado? Pues nosotros creemos que realmente una de las restricciones que está habiendo es que los tratamientos se dan por vía intravenosa. Y de manera habitual, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando llega el glomérulo y queremos que llegue dentro de la nefrona? Pues que tenemos una limitación de tamaño que no va a permitir que
que tiene entre 8 y 10 nanómetros en condiciones normales, y los vectores terapéuticos que se usan en nuestro caso es el virus adenoasociado, que es el más pequeño, tiene un diámetro de 25 nanómetros. Y en el caso de las nanopartículas lipídicas, por ejemplo, pues estamos ya hablando entre 50 y 100 nanómetros, con lo cual eso está haciendo que dificulte y que sea muy poco eficaz el tránsito de los vectores adentro de la nefrona. Entonces, nosotros, ¿en qué estamos? Lo que nos hemos propuesto desde hace unos años es usar una ruta alternativa. Entonces, si no podemos llegar por la sangre, es menos eficaz, ¿por qué no probamos la vía retroureteral? Y hemos puesto a punto el procedimiento tanto en ratones y en ratas para empezar a hacer los ensayos. Y no solo eso, actualmente estamos poniendo a punto esta ruta de administración en cerdos, consiguiendo ya transducir, esto es con colorante, dentro de poco empezaremos con vectores también, llegar de manera eficaz a los cerdos, ¿no? Para empezar a desarrollar también las aproximaciones clínicas. ¿Y qué ocurrió? Cuando pusimos a punto la ruta de administración, cogimos los diferentes serotipos ABIS que había por el laboratorio, 5 o 6, probamos y ninguno llegaba. No teníamos el vector que llegase de manera eficaz a las células renales, con lo cual, ¿cuál es lo que hemos hecho? Vale, pues vamos a utilizar una librería, cogimos una librería que tenía más de unas 80 variantes diferentes, 80 cápsides diferentes, con lo cual tienen diferentes propiedades de tropismo, y las administramos en el riñón izquierdo de los ratones, y a las 2 semanas extrajimos los ácidos nucleicos y analizamos, gracias a que los diferentes serotipos, las diferentes variantes tenían un barcode asociado con cada serotipo, pudimos utilizar mediante PCR y secuenciación masiva identificar qué variantes son las que estaban transduciendo eficazmente los riñones de esos ratones. Y lo que conseguimos es, aquí podéis ver, arriba cada rectángulo es una variante diferente y el azul oscuro indica que hay una mayor proporción de esas variantes en el órgano. Y vimos que había un enriquecimiento de algunas variantes en los riñones que no ocurría en el hígado. Aquí os pongo el nombre de las 2 variantes con las que hemos empezado a trabajar, KP1 y KP2, simplemente por denominarlas, y validando esta aproximación es que cuando analizábamos las variantes que había en el hígado, el AB8 y el AB9, que se sabe que tiene un gran tropismo renal, estaban enriquecidas, con lo cual validaba nuestro screening que estábamos haciendo. Hemos producido estas 2 variantes y hemos administrado de manera individual vectores recombinantes en estos momentos que expresan un transgen GFP para visualizar a dónde está llegando, y aquí lo que se ve es una inmunohistoquímica viendo qué células renales han sido transducidas de manera eficaz con el virus adenoasociado y están expresando GFP. Entonces podéis ver que ambos serotipos transducen un buen porcentaje de células renales, si bien todavía hay un número de células que no son transducidas, no se llega a todo tipo celular, pero estamos abriendo la posibilidad a que esta aproximación es viable y estamos en el momento de optimizar las cápsides, los serotipos, para tener el tropismo que deseemos. Y cuando hemos analizado qué ocurre cuando administramos en el riñón de los ratones estos serotipos, podéis comprobar que aquí muestro en diferentes condiciones la transducción del riñón que hemos operado, estamos administrando localmente en el riñón izquierdo. También sigue llegando al hígado como era de esperar, pero en este caso conseguimos que la transducción sea similar en el hígado y en el riñón, con lo cual es un gran avance, y podéis comprobar cómo el riñón que no hemos operado, que el virus les llega por la sangre, ahí es incapaz de transducirlo, con lo cual es necesario, por lo menos en un órgano sano, usar la ruta retroureteral para llegar de manera eficaz. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que la administración retroureteral nos permite administrar partículas que de otra manera no serían filtradas y llegan a lo largo de todo el parénquima renal, y que los ABIS son un vector que abre las puertas a poder desarrollar tratamientos de terapia génica, ya que pueden llevar material genético de manera eficaz y segura a las células del epitelio renal. Y este trabajo lo hacemos en el CIMA, pero lo vamos de la mano con nuestros compañeros de la CUN, con el Servicio de Nefrología y de Urología, que nos están ayudando un montón en poder llevar esto adelante. Gracias. No sé si en el público hay alguna pregunta para hacer. Te voy a hacer. Comentaste, te la hago ya, que no hay nadie. Comentaste que podía ser aplicable en enfermedad de Fabry. ¿En poliquistosis también se podría...? Sí, o sea, nuestro objetivo realmente es poliquistosis. O sea, nosotros, nuestro modelo de enfermedad con el que estamos desarrollando, y tenemos el modelo animal ya en el laboratorio y estamos empezando a explorar cómo funcionan los virus adenoasociados en la enfermedad e intentar curarlo, es con poliquistosis. Hemos iniciado
la prueba de concepto con poliquistosis tipo 2 porque ya os he comentado que el genoma es pequeño, entonces podemos meter el transgen ahí. Con poliquistosis de tipo 1 estamos buscando otras aproximaciones como gene editing o diferentes maneras terapéuticas que sea factible, pero sí, estamos en ello y es nuestra enfermedad. Muy bien, muy interesante, gracias. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta también. Si no he entendido mal, entonces, lo que habría que buscar, trasladándolo con cautela a un modelo humano, ¿no? Tendríamos que buscar los serotipos apropiados, ¿no? para ello, lo que nos lleva casi a la medicina personalizada, ¿no? Sí. Que realmente cada persona tendría a lo mejor ser susceptible de utilizar un tipo de vector. Sí, en eso estamos. Sí. Pues muchas gracias. Nada. Muy interesante. Muy bien. ¿Qué? Bueno, ahora va a subir Eloisa... Michelle Linares. Sí. Perdón. Y va a presentarnos la búsqueda de la causa genética de la enfermedad renal. Perspectiva de una consulta de nefropatías hereditarias. Hola, buenos días. Bueno, yo os vengo a presentar la perspectiva de nuestra consulta de nefropatías hereditarias. Vengo del Hospital del Mar. No tengo conflictos de interés. Bueno, entonces, como todos sabemos, la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que abarca en España un 15% aproximadamente. Entonces, estos son unos datos sacados del Registro de Enfermos Renales de Cataluña, donde vemos que en un porcentaje muy alto, por detrás de la diabetes, estos pacientes tienen enfermedad renal crónica de causa desconocida. Y que cuando vemos... si bien es cierto que el porcentaje más alto está en pacientes mayores, es verdad que un porcentaje en torno a un 40% tienen una edad entre los 15 y los 74 años. Hablo de pacientes en terapia renal sustitutiva incidentes. Si bien se han realizado diversos estudios, ¿no?, para evaluar qué causa, ¿no?, esta enfermedad renal crónica no afiliada y que si tiene un origen genético, tenemos aquí el estudio GenSem, bueno, que sabemos que se hizo aquí en España con una cohorte de 800 pacientes que estaban en terapia renal sustitutiva o con filtrado menor a 15, pero, predominantemente pacientes menor o igual a 45 años, al que se les realizó un panel de 529 genes de alta sensibilidad, y que el resultado que ellos obtuvieron es que aproximadamente un 25% tienen una prueba genética positiva, que eso corresponde a 1 de cada 4 pacientes aproximadamente en la consulta. Y otra cosa bastante interesante fue que el síndrome de Alport fue la patología más diagnosticada, tomando en cuenta que aquí se excluyeron los pacientes con poliquistosis renal, porque bien sabemos ya tienen un diagnóstico radiológico. Esta es otra cohorte americana donde se valoró cuál es la utilidad de la secuencia del exoma sobre los pacientes con enfermedad renal crónica terminal y donde vemos que de los 3.315 pacientes existieron o identificaron 307 variantes genéticas que representaban un 9.3% y 66 trastornos monogénicos. Y que de ese 9.3, un 17%, ¿no?, de esos pacientes tenían una nefropatía de origen desconocida que se han beneficiado. Así bien, creemos que es muy importante filiar la enfermedad renal crónica, sobre todo la que tiene una causa desconocida, porque nos guía en un tratamiento específico, nos da un pronóstico más preciso y nos ayuda a estimar la progresión, nos permite o le permite al paciente acceder a inclusión en terapias que sean innovadoras en las cuales tenga indicación y nos permite hacer un screening de asintomático y planificación familiar en el caso de la reproducción asistida. Así que nuestro objetivo fue analizar la característica de estos pacientes que tenían en la consulta de nefropatías genéticas, ¿no?, en los estudios genéticos realizados entre el 2020 y el 2024 en nuestro hospital. Lo que hicimos fue que, según la presentación clínica radiológica o analítica, con una sospecha concreta de enfermedad renal de causa genética, en pacientes jóvenes que no tuviesen ningún factor de riesgo para enfermedad renal crónica o enfermedad renal que no estaba afiliada y, sobre todo, pacientes también con antecedentes de enfermedad renal familiar. Se realizó exoma para los diferentes fenotipos y array para el estudio de grandes delecciones. Así analizamos las variables demográficas, clínicas y las exploraciones complementarias y, por último, el resultado de estos estudios genéticos y cuál era su rentabilidad diagnóstica.
Aquí tuvimos 130 pacientes, de los cuales 71 fueron casos índices. De las características de estos 71 casos índices, que es de los que voy a hablar, la edad fue de 37 años con una media más o menos 17, predominantemente el sexo masculino, pero bueno, 51%, vamos a decir mitad y mitad, la mitad con hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular. Y fijaos aquí qué interesante que de esos 71 casos índices, 49 tenían antecedentes de enfermedad renal familiar que corresponde a un 70%. Según el fenotipo, los 3 fenotipos principales fueron el fenotipo quístico, el glomerular y el intersticial. Y que según la situación renal teníamos un 35% de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o en terapia renal sustitutiva. Así bien, nuestra capacidad diagnóstica fue predominante para el fenotipo quístico, como ya era esperable, el intersticial y el glomerular. Nos agrada saber que un 40% de esos pacientes que se encontraban con enfermedad renal crónica avanzada y en terapia renal sustitutiva finalmente tuvieron un diagnóstico certero, y nos hubiese gustado, es verdad, de haber recortado pues, este tiempo de retraso diagnóstico, que fue una media de 12,5 años. Ahora, hablando un poco sobre los estudios de segregación familiar, un tercio de los pacientes aproximadamente estaban positivos, que fueron 22, una edad 10 años superior comparativamente con los casos índices, también predominantemente el sexo femenino con factores de riesgo cardiovascular, y en los diagnósticos, efectivamente porque lo hemos ido no directamente a buscar, las enfermedades quísticas, las glomerulares y las intersticiales fueron el porcentaje más alto. Uno de estos pacientes se encontraba ya trasplantado. Entonces, como conclusión, queremos decir pues, que en esta corte, que tenía alta heterogeneidad, se ha logrado una alta rentabilidad diagnóstica, que hemos podido diagnosticar un porcentaje importante de pacientes en situación de enfermedad renal crónica ya avanzada, y que el estudio de segregación nos ha permitido realizar un diagnóstico precoz, reduciendo así pues, la odisea diagnóstica y facilitándonos el seguimiento. Como mensajes para casa, queremos básicamente transmitir que la enfermedad renal crónica hereditaria puede estar detrás de muchos de estos casos no filiados, y que la idea sería no diagnosticar demasiado tarde estos pacientes, intentar hacer una detección precoz a familiares con riesgo, de modo de que esto no se estudien solo cuando ya están con enfermedad renal crónica avanzada o terapia renal sustitutiva. Y muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta que quiera. ¿Nadie? Todavía estamos aterrizando. Bueno, pues muchas gracias. Felicitarte porque realmente es importante, ¿no?, filiar la enfermedad renal crónica, aunque nos quede mucho camino todavía. Yo quería preguntarte algo. No sé si he entendido bien. ¿Cuál fue la metodología utilizada para el diagnóstico genético? ¿En todos los casos fue la misma? ¿A qué te refieres a la prueba Sí, realizada? ¿se utilizaba panel de genes o exoma clínico? Bueno, depende. Se utilizó, la mayoría de los casos fue por exoma, es cierto. Pero si bien se había una sospecha concreta, sí que se utilizaba el Array o el Sanger. Vale. O sea que entiendo que no quedaba duda, o sea que era muy dirigido en aquellos casos, vamos, que se excluyen de no llegar al diagnóstico aquellos casos en los que se hizo por Sanger o por metodologías de paneles concretos, ¿no? Me imagino. Vale. Y por otro lado, en cuanto a las tubulopatías, no sé si tienes idea si cuando llegaron a la enfermedad renal, o sea, cuando llegan a ese momento del diagnóstico genético ya son adultos, porque las tubulopatías mayoritariamente son de debut en la infancia, y no sé si hay algo que se nos está escapando, ¿no?, que todavía queda. He visto que eran de distintos orígenes, Sí. Claro, entonces que a lo mejor la procedencia también esté condicionando un poco que no se les haya realizado el estudio genético, a lo mejor cuando tiene. No sé si sabrías decirme la edad de las personas con tubulopatías. Vi que eran poquitas, que había alguna hipomagnesemia. Es verdad que en el hospital hacíamos algún seguimiento, ¿no?, cuando hay cambio, ¿no?, de la infancia a adulto. Entonces puede ser que el diagnóstico se haya hecho en esa etapa, pero ahora mismo la verdad no lo recuerdo. No lo sabe. Bueno, nada, Gracias. muchas gracias. Gracias.
Pues vamos a continuar con Eloisa Sánchez Cazorla, que nos va a presentar las correlaciones genotipo-fenotipo de las alteraciones HNF1 beta en pacientes procedentes de una cohorte gallega. Cuando quiera. Muchas gracias por la presentación. Buenos días. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Y bueno, efectivamente vamos a hablar sobre el gen de HN1 beta que codifica para una proteína de factor nuclear del hepatocito 1 beta. Esta proteína es un factor de transcripción que regula la expresión de múltiples genes en diversos tejidos, como por ejemplo las células beta pancreáticas o los riñones, y las variantes genéticas patogénicas en este gen están asociadas a un gran espectro de fenotipos que, como podéis ver, tienen tanto manifestaciones renales como extrarrenales y tienen como un amplio rango de prevalencia. En cuanto a las variantes genéticas en HN1 beta, se pueden dividir en dos grandes grupos, más o menos del 50% uno y 50% el otro, que están las variantes estructurales y las puntuales. En cuanto a las variantes estructurales, destaca la deleción de la región 17q12, en la que no solamente está HN1 beta, sino que hay otros genes que también se deleccionan. Luego, en las variantes puntuales, nosotros lo dividimos en este estudio en truncantes y missense, y hemos seleccionado los pacientes que tenían clasificación, según criterios de ACMG, de probablemente patogénico y patogénico. Entonces, con este gen se nos presenta la problemática de que hay una gran variabilidad de manifestaciones que los pacientes podrían estar presentando uno de estos, otro de estos, con distinta prevalencia. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es diferenciar las características clínicas según el tipo de alteración genética para así poder clarificar el pronóstico de los portadores de alteraciones en este gen. La metodología que hemos seguido es que hemos cogido una cohorte estudiada genéticamente con sospecha de diferentes patologías genéticas, tanto renales como no renales, y hemos seleccionado a aquellos que tenían variantes en HN1 beta, que esas variantes serían probablemente patogénicas o patogénicas. Y hemos caracterizado por un lado la variante y por otro lado la clínica, para luego juntar todo eso y hacer una correlación de genotipo-fenotipo. Entonces, pasando ya a los resultados de esta cohorte, bueno, primero, como caracterizarlo un poco, que es decir que hay 53 portadores de alteraciones, de los cuales 50 son probandos o casos índice, y la distribución de las variantes es un 44% de los probandos tienen la deleción, un 16% variantes truncantes y un 40% missense. La tasa de filtrado glomerular estimada, bueno, la mediana de esta es 86,5 y en esta cohorte el número medio de manifestaciones renales por persona es 2,4. En cuanto a las características clínicas, aquí abajo podemos ver que hay muchas características alteradas y su prevalencia es bastante variable. En cuanto a las características que tienen una prevalencia de más del 50%, en esta cohorte destaca la presencia de algún signo asociado a HN1 beta ya en la solicitud del estudio genético, la hipomagnesemia, las alteraciones ecográficas renales y destacan los quistes renales y manifestaciones extrarrenales. Ahora, cuando hemos separado esta cohorte según el tipo de variante, hemos observado que había algunas diferencias significativas en cuanto a esta prevalencia de manifestaciones clínicas. Por un lado, hemos visto que las deleciones tienen una mayor prevalencia, junto con las truncantes, de alteraciones ecográficas, sobre todo de los quistes. También las variantes truncantes destaca que tienen una mayor prevalencia de manifestaciones prenatales, alteraciones ecográficas y un mayor número de manifestaciones renales por persona, aquí abajo, que tienen como 4 manifestaciones renales cada persona de mediana. Y luego las variantes missense presentan no presentan manifestaciones prenatales y tienen mucha menor prevalencia de manifestaciones renales por persona. Luego también hemos visto algunas tendencias que, aunque no alcanzan la significancia estadística, nos llaman la atención, y es que las deleciones tienen una mayor prevalencia de hipomagnesemia y las variantes truncantes tienen mayor hiperuricemia y una menor tasa de filtrado glomerular estimado, que
es llamativo porque además justo estos pacientes tienen, son más jóvenes, tienen una edad más joven. Luego también hemos visto el momento de entrada en estadio 3 de enfermedad renal crónica y de estadio 4, y hemos observado que también había ciertas diferencias significativas. Por un lado, las truncantes tienen una entrada en CKD3 más temprana, que las delecciones se diferencian de las missense conforme va aumentando la edad, o ya en la entrada de CKD4 se ve que hay una separación de estas dos líneas, y que las variantes missense tienen una entrada en CKD3, pero no suelen progresar a CKD4 a lo largo del tiempo, ya que tenemos pacientes con 80 años que no llegaron a CKD4. Luego, ya por último, también observamos las manifestaciones extrarrenales y miramos a ver si había algunas diferencias. No observamos diferencias significativas entre los grupos, pero sí que hay cierta tendencia de las delecciones a tener una mayor variabilidad de manifestaciones extrarrenales, y nos gustaría destacar las anomalías psiquiátricas o del neurodesarrollo, que parecen más asociadas con este tipo de variante. Y bueno, esto tiene sentido porque en la bibliografía también se describe, y en la delección, como había dicho antes, hay más genes incluidos aparte de STENO1 beta. Y estos genes también, algunos tienen asociación con este tipo de manifestaciones. Por eso como que cuadraría estos resultados. Y bueno, con esto podemos concluir que las alteraciones en STENO1 beta provocan una amplia y variable gama de manifestaciones clínicas, incluyendo la hipomagnesemia, que no se mide de forma rutinaria en la clínica, que la naturaleza genética de las variantes podrían explicar al menos parte de la variabilidad fenotípica, que las variantes truncantes se asocian con una clínica más temprana y agresiva, que la delección presenta una afectación renal intermedia entre los otros dos grupos, pero tiene una mayor prevalencia de manifestaciones extrarrenales, especialmente del neurodesarrollo, y que las variantes missense se relacionan con un fenotipo menos agresivo. Es por eso que llegamos a la conclusión final de que el diagnóstico genético es clave para poder conocer el pronóstico de estos pacientes y orientar el asesoramiento genético y manejo clínico personalizado al tipo de variante que tendrían. Y nada, muchas gracias por su atención y gracias a mi grupo de investigación, colaboradores y entidades financiadoras. Pues muchas gracias, Luisa, muy bonito trabajo. No sé si alguien en el público... Sí. ¿La presentación se escucha? Enhorabuena. No se oye bien, ¿no? Bueno, si no, creo que se escucha. Bueno, enhorabuena por la presentación. Es muy interesante porque es una enfermedad rara. Y primero invitarte a participar en el registro de HNF1 beta que se está llevando a cabo en el grupo de enfermedades renales hereditarias desde hace un año, y lo lleva Beatriz Redondo en País Vasco, así que eso sería muy interesante para ampliar la cohorte española. Y la pregunta es si habéis visto alguna diferencia clínica, sobre todo en los probandos y los familiares que fueron diagnosticados a posteriori, sobre todo para el manejo clínico de estos pacientes. En cuanto a las distintas variantes. Bueno, entre las variantes sí, si el genotipo tiene alguna relación con las manifestaciones clínicas y si el probando tiene un fenotipo más grave que el resto de los familiares, o es más o menos igual. Yo creo que es más o menos igual, pero no hemos hecho ese estudio distintivo porque tampoco tenemos muchos familiares. Entonces, tendría que mirarlo bien porque no sabría decirte una respuesta muy clara. Sí que había familiares que tenían patología renal, que también estaban en consulta de nefrología, pero no sé decirte ahora mismo con certeza. Pero gracias. Bueno, pues, sí, una última pregunta rapidísima. Muy bien. Yo te quería preguntar qué hipótesis tenéis de por qué la delección, que al final es una loss of function también, como una truncante, cómo es que pensáis que las truncantes tienen un fenotipo más grave que las delecciones, que al final todo irá, que no se produce proteína por el nonsense mediated decay. Bueno, creo que está en algo de bibliografía, pero como que las delecciones
hay una copia que está perfecta. Y entonces como que la hipótesis sería un poco de que las células tiran directamente de esa copia, como están en heterocigosis, de la copia que está intacta, mientras que en las truncantes hay una copia intacta también, pero una copia que no está intacta, que está truncante. Entonces, como que al intentar producir esa proteína truncante, como que con las deleciones van directamente a la copia que está correcta. Pero no, no sé decirte mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Podéis continuar luego. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora subirá María Iraola, que nos hablará sobre el impacto clínico del estudio genético en enfermedades renales hereditarias, más allá del diagnóstico. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Como bien han dicho, yo soy María Iraola, que vengo del Hospital Clínic de Barcelona, que soy residente allí. Y bueno, la comunicación que vamos a presentar hoy se titula El impacto clínico del estudio genético en enfermedades renales hereditarias, ¿no? Más allá del diagnóstico. Y lo primero, agradecer la oportunidad de presentar el trabajo aquí hoy. Entonces, declaro no tener ningún conflicto de interés. Y bueno, como bien se ha estado comentando también en charlas anteriores, todos sabemos que las enfermedades renales hereditarias son un grupo heterogéneo de nefropatías que constituyen hasta un 10-15% de los pacientes que empiezan terapia sustitutiva renal, ¿no? Que no es un porcentaje despreciable. Y este porcentaje incluso podría ser mayor en la población pediátrica, como todos sabemos. Entonces, el problema que hay con estas enfermedades es que clínicamente el diagnóstico es muy difícil, ¿no? Hacerlo solo con la clínica, porque todos tienen un poco una presentación clínica muy parecida y hay también mucha heterogeneidad genética. Entonces, sí que tenemos que recurrir para el diagnóstico al diagnóstico genético, a los test genéticos, ¿no? Y sabemos que en los últimos años pues, se ha avanzado mucho en este estudio gracias a las nuevas técnicas de genómica de secuenciación masiva, ¿no? Pero más allá del diagnóstico, los estudios genéticos nos sirven un poco también para el manejo clínico, ¿no? Vamos a ver en qué. Pues, aparte de identificar la causa etiológica, para llegar al diagnóstico, nos permiten, por ejemplo, quizás no necesitar la biopsia renal, ¿no? Que ya sabemos que todos al final es un procedimiento invasivo. También nos ayuda a establecer el pronóstico de la enfermedad, que esto para los pacientes también pues, es muy importante, ¿no? Saberlo. Además de esto, también en el tratamiento tiene su impacto, porque sí que hemos visto que hacemos modificaciones según las alteraciones genéticas que encontramos. Además, en el trasplante renal también tiene su importancia, principalmente en dos áreas, que para seleccionar los donantes vivos pues, nos es muy útil, y también un poco para establecer qué riesgo de recurrencia tendrá la enfermedad en el injerto, ¿no? Y por último también tiene su impacto en el asesoramiento familiar, dado que bueno, nos permite un poco estudiar a los familiares, diagnosticarlos y monitorizarlos, y también nos sirve para un poco planificar la reproducción, ¿no? Entonces, el objetivo que hemos tenido nosotros con este trabajo es un poco determinar la utilidad clínica que tienen las pruebas genéticas en nuestros pacientes. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un estudio descriptivo retrospectivo que hemos analizado en los años recientes, durante 5 años, entre 2019 y 2024, pues las pruebas genéticas que hemos realizado, pues las hemos analizado, ¿no? En pacientes que teníamos sospecha de enfermedad renal hereditaria y ha sido en nuestro hospital, ¿no? Las muestras se han analizado mediante la secuenciación del exoma completo y partiendo de las muestras sanguíneas. Y las patologías renales pues, se han clasificado en diferentes grupos, que son las enfermedades quísticas, el espectro del síndrome de Alport, las complementopatías, enfermedades tubulointersticiales, enfermedad renal crónica de etiología desconocida, policitopatías y otras entidades. Entonces, ¿qué tenemos? Pues hemos visto que en estos 5 años hemos hecho un estudio genético, un test genético en 259 pacientes, ¿sí? ¿Y cómo eran estos pacientes respecto a los datos demográficos? Pues eran pacientes bastante jóvenes, menos de 50 años, ¿no? La media vemos que es de 44,7.
En cuanto al sexo, la verdad que muy parecido entre hombres y mujeres. Teníamos un 51% eran mujeres. En cuanto a la raza, sí que la mayoría eran caucásicos. Y también es importante que, bueno, destacar que la mayoría tenía antecedentes familiares, ¿no? Casi un 50%. Entonces, de estos 259 pacientes, pues se han detectado alteraciones genéticas en 139 pacientes, ¿vale? Que esto sería incluso un poco más de la mitad, ¿no? Así que pues, nos ha servido para detectar estas alteraciones genéticas. Entonces, en azul tenemos los que se han detectado y luego podemos ver de los que se han detectado que la mayoría han sido variantes patogénicas o probablemente patogénicas en un 77% y luego tenemos variantes del significado incierto en un 23%. ¿Qué sospecha clínica teníamos cuando pedíamos los test genéticos? Pues la principal sospecha ha sido las enfermedades quísticas, después las complementopatías y luego ya las enfermedades del espectro Alport. ¿Qué genes hemos identificado? Pues hemos identificado más genes de lo que aparece en esta tabla, pero he querido recalcar los más conocidos y los que más se han repetido, los más frecuentes. Y podemos ver otra vez, pues, como bien han dicho en charlas anteriores también, que las enfermedades quísticas son las más prevalentes en este caso, los PKD1, PKD2. En las enfermedades glomerulares, el gen que más hemos encontrado ha sido COL4, tanto el A3 y el A4. El síndrome hemolítico urémico, el CFH. Y en las enfermedades tubulointersticiales, el UMOD y el MUC1. Y en cuanto al rendimiento diagnóstico, o sea, en cuanto a la sospecha que teníamos y lo que hemos encontrado, pues vemos que el mayor rendimiento diagnóstico lo tenemos en enfermedades quísticas, ¿no? Después en el espectro Alport y en las tubulopatías. Aparte del diagnóstico, lo que queríamos recalcar en el trabajo es que más allá del diagnóstico nos han servido para más cosas, ¿no? Pues podemos ver que casi en un 25% recibieron asesoramiento por un genetista, ¿sí? También podemos ver que casi en un 20% se han hecho en estos pacientes estudios en los familiares, ¿no? Que el principal motivo ha sido estudiar en los donantes vivos. Y luego también recalcar que es muy importante que se ha modificado el tratamiento hasta casi en un 20% de los pacientes, ¿no? Así que, bueno, esto es un porcentaje considerable también. Y bueno, para acabar, pues las conclusiones del estudio que hemos hecho es un poco recalcar la importancia que tiene el estudio genético en el abordaje clínico que hacemos, ¿no? Porque además del diagnóstico, pues nos establece el pronóstico, podemos cambiar el tratamiento y podemos mejorar un poco el consejo genético que damos al paciente. Que esto no deja de, bueno, al final tiene un impacto directo en la calidad de vida del paciente y también saber un pronóstico pues para ellos es muy importante, ¿no? Y luego recalcar pues la importancia del enfoque multidisciplinar que es combinar un poco las especialidades de nefrología y la genética. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. ¿Si hay alguna pregunta en la sala? No. ¿Nadie? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? Bueno, yo quiero hacerte un par de preguntas. Bueno, la primera casi es un comentario y es subrayar también este enfoque multidisciplinar que has destacado al cerrar la presentación. Y en torno a esto yo quería preguntarte, son todos pacientes adultos, si no entendí mal, con los que habéis trabajado. Sí. Menos de la mitad han quedado sin un diagnóstico genético. En ese caso, ¿tenéis alguna hipótesis de que puedan ser formas adquiridas o pensáis hacer otro tipo de abordaje, a lo mejor por genoma completo, o lo habéis valorado? Para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Sí, me refiero, sí, claro. No, en principio por ahora no, pero es verdad que esto hay que ir actualizándolo cada año, se van un poco actualizando, se conocen más genes y se van un poco ampliando los paneles, entonces sí que hay que ir un poco repitiendo estos test genéticos en los que tenemos la verdadera sospecha para ver si en un futuro pues, se conocen más genes y podemos llegar a diagnosticarlo. Pues, muy bien. Esa colación de esto, ¿no? Hay veces que uno ve que el contexto es claramente genético y aquí en el hospital, ¿no? En el UCA, nuestra forma de trabajar o el enfoque que tratamos de darle es que
el consejo genético no siempre se ha de dar cuando hay un resultado genético tangible, sino cuando hay un contexto clínico familiar que es evidente, ¿no? Entonces, esa sinergia pues no tiene que llegar después, ¿no?, de la prueba genética y de la confirmación, sino tal vez antes de... Y nada, es un comentario, muchas gracias. También, gracias por su comentario. Bueno, ahora nos va a presentar Teresa Cabero, Teresa Cabero, la eficacia y seguridad de iptacopan en pacientes con glomerulopatía C3, resultados a 12 meses del estudio en fase 3 APER-C3G. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Teresa Cabero del Hospital 12 de Octubre y en representación del resto de los investigadores del estudio APIAR os voy a presentar los resultados de eficacia y seguridad de iptacopan en pacientes con glomerulopatía C3 a 12 meses. Estos son mis conflictos de interés y del resto de investigadores. Como todos sabéis, la glomerulopatía C3 es una enfermedad glomerular ultra rara que tiene una incidencia de 1 a 2 casos por millón, lo que se traduce en una prevalencia de 2 a 3 casos por millón en Estados Unidos. La base fisiopatogénica de la enfermedad es una hiperactivación de la vía alternativa del complemento que va a causar una hidrólisis de la molécula de C3 y son sus productos de degradación los que al depositarse a nivel del glomérulo van a causar inflamación y lesión a este nivel. Actualmente no existen opciones de tratamiento para la enfermedad y las guías CADIGO lo que nos recomiendan es el uso de un tratamiento de soporte y añadir inmunosupresión, fundamentalmente basada en micofenolato y esteroides, en aquellos pacientes de alto riesgo que no responden al abordaje terapéutico más conservador. Además, se recomienda la participación en ensayos clínicos. Iptacopan es un inhibidor oral del complemento que actúa bloqueando el factor B y de esta manera inhibe de forma selectiva la vía alternativa del complemento. El diseño del estudio es un estudio en fase 3, aleatorizado y doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico y controlado con placebo, en el que se randomizaron a los pacientes 1 a 1 a recibir iptacopan o placebo durante un periodo doble ciego de 6 meses y posteriormente todos los pacientes recibían iptacopan durante otro periodo de 6 meses, que era el periodo abierto. Al finalizar el ensayo, los pacientes tenían la oportunidad de entrar en el estudio de extensión para seguir beneficiándose del tratamiento. El objetivo principal fue evaluar el efecto de iptacopan sobre la proteinuria a 12 meses y como objetivos secundarios clave evaluar también el efecto de iptacopan sobre una variable renal compuesta que después definiremos y evaluar la seguridad y tolerabilidad del fármaco durante esos 12 meses de tratamiento. Estas fueron las características basales de la cohorte. Como veis, en el brazo de iptacopan se randomizaron pacientes con una afectación renal algo más agresiva. Tenían un mayor porcentaje de pacientes con proteinuria en rango nefrótico, un 55% frente a un 30% del grupo placebo. Y el filtrado glomerular, aunque estaba bastante bien conservado en ambas cohortes, en ambas ramas, también fue 10 mililitros inferior en el grupo de iptacopan. En cuanto al tiempo desde el diagnóstico, más del 60% de los pacientes llevaban diagnosticados de la enfermedad más de 2 años y se permitieron el uso de corticoides y micofenolato en el momento de la aleatorización, que esto ocurrió en cerca del 45% de los pacientes. Estos fueron los resultados de cambio de proteinuria a 6 y 12 meses. Como veis, el cambio de la proteinuria en los pacientes que recibieron iptacopan desde el inicio se redujo hasta un 40% a esos 12 meses y en la cohorte de placebo, en la línea gris, un 31% de reducción cuando cambiaron de placebo a iptacopan. En cuanto a la reducción de la proteinuria, se observó desde las primeras 2 semanas y alcanzó su máximo en torno al mes y medio desde el inicio del tratamiento, con lo que la reducción de proteinuria fue muy temprana.
Si nos paramos a mirar y categorizamos a los pacientes en base al grado de proteinuria, vemos que en el grupo de iptacopan, como comentábamos al principio, un 55% de los pacientes tenían esa proteinuria en rango nefrótico y esto se consiguió reducir hasta un 18% al final de los 12 meses de tratamiento y además un 24% de los pacientes consiguió alcanzar una proteinuria por debajo de 1 gramo. Esto también se vio cuando los pacientes que habían sido randomizados al grupo de placebo pasaron a tomar iptacopan, consiguiendo que un 14% de ellos redujeran esa proteinuria del rango nefrótico, salieran de esa categoría de rango nefrótico y un 14% más consiguiera una proteinuria por debajo de 1 gramo. En cuanto a esa variable renal compuesta que os comentaba al inicio, se definió como una reducción de al menos un 50% de la proteinuria y una estabilización del filtrado glomerular, lo que se consiguió en el grupo de iptacopan en el 45% de los pacientes y en el grupo de placebo, tras 6 meses de tratamiento con iptacopan, en el 24%, fundamentalmente a expensas de esa reducción de la proteinuria de al menos un 50%. En cuanto al filtrado glomerular, iptacopan consiguió estabilizar el tratamiento en la rama que fue randomizada a iptacopan, pero también consiguió que el grupo placebo, que parece que venía perdiendo filtrado glomerular durante ese periodo de doble ciego, estabilizara esa pérdida de filtrado desde el inicio de iptacopan y hasta el final del ensayo. Esto también se observó cuando se comparó el filtrado glomerular, la pendiente de caída de filtrado glomerular que tenían los pacientes antes de empezar en el ensayo, 2 años antes, que al inicio de iptacopan estabilizaron función renal. Esto se vio a los 6 meses y se confirmó también esa estabilización de la función renal a lo largo a los 12 meses de tratamiento y además se confirmó en los dos, tanto en los pacientes con proteinuria nefrótica, en los que la caída era mucho más importante en esos 2 años previos al inicio de tratamiento, como en los pacientes con proteinurias no nefróticas. En cuanto a la reducción de la puntuación en el depósito de C3, iptacopan redujo ese depósito, aunque no fue estadísticamente significativo al compararlo con la reducción del placebo, y fue bien tolerado con un buen perfil de seguridad, sin nuevos eventos adversos que no se hubieran comunicado ya de su uso en otras enfermedades, y la mayor parte de los eventos adversos relacionados con el tratamiento fueron leves o moderados. Por tanto, el estudio cumplió con su variable principal, demostró una reducción estadísticamente significativa en la proteinuria a los 12 meses y se confirmó y se mantuvo a los 12 meses. Iptacopan mostró una mejora sostenida de aquellos pacientes que cumplieron la variable renal compuesta a los 6 meses y también se mantuvo a los 12 meses. La tasa de filtrado glomerular se estabilizó tras el inicio de tratamiento con iptacopan, incluso en aquellos pacientes que estaban en placebo hicieron el cambio a los 6 meses durante el periodo abierto. Se observó una mejoría de la pendiente de los pacientes tras el inicio de iptacopan hasta los 12 meses comparado con la pérdida de filtrado glomerular en los 2 años previos. Mostró una reducción del depósito glomerular de C3, aunque no fue estadísticamente significativo, y fue bien tolerado con un buen perfil de seguridad sin que se comunicaran nuevos eventos adversos que no se conocieran ya del uso del fármaco en otras enfermedades. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se explicaría la no diferenciación en los depósitos de C3 y esa bajada tan importante de la proteinuria? Porque no se tendría más correlación, supongo, ¿no? Bueno, sí, el valor que tienen los depósitos de C3 en sí, en el glomérulo, tampoco se conoce, no se sabe si tiene una buena correlación con la actividad de la enfermedad, tanto clínica como histológica, pero bueno, es que luego voy a contar otro ensayo en el que sí que desaparecieron los depósitos, pero hasta entonces tampoco se sabía si 6 meses eran suficientes para que desaparecieran los depósitos, pero bueno, mejoró también la actividad, el score de actividad. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Nada.
Es la actriz, ¿no? Ahora es Amir Sharba, ¿lo he dicho bien? Más o menos, que nos vamos a contar la optimización del ACRIS como marcadores séricos, la incorporación del C3 basal en la estratificación del riesgo renal. Muchas gracias por la presentación. Pues estos son los resultados del trabajo que hicimos entre 4 hospitales, el Hospital de la Paz y Fundación Alcorcón de Madrid, el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y el Hospital Virgen de Arrisaca. Estos son mis conflictos de intereses, que no son relevantes para este trabajo. Y en cuanto a los modelos de predicción del pronóstico renal en la vasculitis ANCA, en 2018 un grupo alemán publicó, a raíz de un estudio de 115 pacientes, este score, que lo llamaron ANCA Renal Risk Score, en el que utilizaron variables clínicas, que era el filtrado glomerular en la presentación, e histológicas, que era la fibrosis intersticial, la atrofia tubular y el porcentaje de glomérulos normales, para predecir la progresión a enfermedad renal crónica terminal. Y esta herramienta fue claramente superior a herramientas previas, como era el score de la Clínica Mayo o la clasificación de Verden. El año pasado este score se actualizó en un trabajo internacional multicéntrico que incluyó a más de 1.400 pacientes, que se publicó en el JSON, en el que hicieron ciertas modificaciones al score. Cambiaron el filtrado por creatinina, lo dividieron en 3 grupos y luego recalibraron el score para los glomérulos normales y la fibrosis intersticial y atrofia tubular, dividiendo a los pacientes en grupos de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Y bueno, en la última década se ha ido publicando y se ha ido conociendo el papel tan importante que tiene el complemento y su activación en amplificar el daño y la inflamación a nivel renal y vascular en las vasculitis ANCA. Y múltiples estudios han demostrado que unos niveles de C3 bajos o en el tercil bajo de la normalidad predecían bien la mala progresión o el mal pronóstico de estos pacientes. Por lo tanto, nos propusimos estos objetivos para este estudio, que era validar el score actualizado ACRIS en una población española con diagnóstico de vasculitis ANCA y evaluar el impacto de añadir niveles de C3 en el momento del diagnóstico en la capacidad predictiva de este score. Entonces, hicimos un estudio multicéntrico retrospectivo, que eran 5 hospitales, no 4, perdón, que me he equivocado antes, y en el que se incluyeron 234 pacientes con todos biopsiados. Se dividieron en 2 cohortes, la cohorte de desarrollo fueron 169 y la de validación 65. Calculamos el score ACRIS para todos los pacientes, estratificamos los niveles de C3 en bajos cuando eran menores de 90 miligramos de decilitro, normales entre 90 y 140 y altos cuando eran mayores de 140. Realizamos un estudio de regresión logística multivariable para ver el riesgo de cada ítem para el pronóstico renal e hicimos estudios de discriminación con curvas, áreas bajo la curva, calculando el C-statistic y comparando los scores mediante el test de DeLong y estudios de calibración con gráficos, test de Hosmer-Lemeshow y el score de Brie. Estas son las características basales. Como veis, no hay diferencias significativas entre la cohorte de desarrollo y la de validación. Y en cuanto a los tratamientos, lo único que encontramos que en la cohorte de validación, que se había dividido aleatoriamente, había más tratamiento conservador y en el tratamiento de mantenimiento había más uso de azatioprina, mientras que en el de desarrollo había más micofenolato. Pero mayoritariamente era rituximab, el tratamiento de mantenimiento. Y bueno, estos son nuestros resultados. Primero, la validación del score ACRIS en población española, que previamente eran anti-MPO. Encontramos que el nuevo score ACRIS era significativamente mejor que el antiguo ANCA Renal Risk Score, con un área bajo la curva de 0,80 comparado con 0,73 el ANCA Renal Risk Score, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. En cuanto a la calibración, como podéis ver en la gráfica, tanto como los scores, la calibración era excelente tanto para los riesgos bajos como para los riesgos altos. Con lo cual es una herramienta muy útil para predecir el pronóstico en estos pacientes. En cuanto al papel del C3 en estos pacientes, comparamos los niveles de C3 según el score ACRIS y encontramos que conforme iba aumentando el riesgo según ACRIS, los niveles de C3 iban bajando y había una correlación inversa entre el score ACRIS y los niveles de C3 en el momento de la presentación. En cuanto al análisis de regresión de Cox para el desarrollo de enfermedad renal terminal a los 36 meses, encontramos que tener un C3 por debajo de 90 en el momento de la presentación era un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad renal terminal, independientemente de los parámetros histológicos y la creatinina en la presentación, incluso de la proteinuria.
Por lo tanto, introducimos estos niveles dentro del score, lo hicimos como hicieron en el ACRIS, es decir, cogimos el beta coeficiente y lo multiplicamos por 2 y le asignamos a tener menos de 90 miligramos decilitro del C3, 2 puntos, 0 puntos para el resto de pacientes. Y recalibramos el score, como veis en la caja que hay abajo a la derecha. Y estos son los resultados. Encontramos que había una discriminación mejor en el nuevo ACRIS, incluyendo los parámetros de C3, con área bajo la curva de 0,77 comparado con 0,75 en este test, siendo significativa la diferencia entre las dos curvas. La calibración, al igual que pasaba sin incluir el C3, era excelente para todos los grupos de riesgo y la línea de calibración prácticamente seguía la línea de referencia, con un Breeder Score por debajo de 0,20 y un Hosmer-Lemeshow por encima de 0,05, es decir, tenía una excelente calibración. En cuanto a su validación externa, encontramos con el grupo de validación que este score modificado efectivamente predecía bien y se veía en la curva que tenéis en los análisis de supervivencia cómo se distinguen claramente los 4 grupos y nos sorprendimos porque incluso la discriminación era mejor que en el grupo de desarrollo con un área bajo la curva de 0,92. La calibración también fue excelente en este grupo. Por lo tanto, nuestras conclusiones es que podemos utilizar el ACRIS en España. Los scores que están publicados son en población mayormente o más proporción de PR3 que de MPO, o 50-50. Nosotros tenemos una población mayoritariamente MPO, pero es igual de buena y que añadir los niveles de C3 puede incluso mejorar este modelo predictivo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Gracias por la presentación. Es un comentario, pregunta, no sé a ver qué os parece. En todos estos scores siempre se determina el porcentaje de glómerulos esclerosados y la parte intersticial, pero curiosamente siendo una vasculitis, no el compartimento vascular. ¿Qué comentario? Lo digo por mejorar en el futuro este score, ¿no? Incorporando la lesión vascular en este tipo de pacientes. Claro, ahí el problema que le veo es que es mucho más difícil que al final estas biopsias la ven diferentes patólogos y la variabilidad para determinar porcentualmente de forma objetiva el daño vascular es mucho más difícil. Ya nos pasa con la fibrosis intersticial, que siempre ves que tampoco hay una heterogeneidad, o sea, una homogeneidad perfecta. Con el daño vascular yo creo que sería aún mayor. Yo creo que por eso se han optado en todos los scores a no incluir este daño. Bien, ¿alguna pregunta más? Allí. No oigo. Hola. Ahora. Me ha encantado, muchas gracias por el trabajo. A mí me ha encantado porque siempre, o sea, porque al parecer si hay una activación de complemento, pues puedes diferenciar a aquellos pacientes que tienen como hiperactivo el complemento y estos van a ir peor. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué algunos pacientes tienen el complemento hiperactivado y van peor y por qué otros no? Entonces mi pregunta es, ¿será que estos pacientes tienen alguna variante de estas de riesgo de complemento? ¿Habría forma de saberlo mediante un proyecto de investigación nuevo en esta cohorte y ver si son portadores de variantes de riesgo que ya te ahorraría medir C3, quizás de antemano, pues saber si podrías pues, actuar antes, tiene vasculitis, tiene un portador de riesgo, puedo cambiar la medicación o puedo cambiar el pronóstico, en fin. Esa es mi pregunta. Eso ya se ha hecho y se sabe que efectivamente es que hay pacientes que tienen una predisposición genética a tener una mayor activación del complemento, entonces cuando ocurre el daño pues se amplifica mucho más la inflamación y el daño vascular renal. Pero hay un paper escrito, creo que a finales del 23 o en el 24 en el Kidney International, que lo podéis leer y está, la verdad, muy interesante. Pero sí, ya está hecho. Esta corte es que todo es retrospectivo. Podríamos hacer un estudio genético de estos. Algunos de estos pacientes ya están incluidos en este trabajo. Pero vamos, hay otros trabajos que efectivamente se ve como hay una correlación entre los niveles C3, la activación, o sea, los depósitos a nivel histológico y esas variantes de riesgo. Bueno, muchas gracias. Ahora
Teresa Cabero nos va a hablar sobre el ensayo fase 3 aleatorizado multicéntrico doble ciego y controlado con placebo de pegcetacoplan para pacientes con C3 o glomerulopatía mediada por inmunocomplejos primaria, en riñón nativo o en recurrencia post-trasplante. Bueno, pues en esta ocasión os voy a contar, también en representación de todos los investigadores del ensayo Valiant, los resultados de eficacia y seguridad de pegcetacoplan en pacientes con glomerulopatía C3 y GNMP por inmunocomplejos, tanto en riñón nativo como en su recurrencia en el trasplante. Es el otro gran ensayo clínico de bloqueantes del complemento en la enfermedad que ha dado resultados positivos. Estos son, de nuevo, mis conflictos de interés. Igual que veíamos en el APIAR, el diseño del estudio es similar, es un estudio aleatorizado, controlado con placebo doble ciego, multicéntrico, en el que se randomizaron los pacientes también 1 a 1 a recibir pegcetacoplan o placebo durante un periodo ciego de 6 meses y posteriormente todos los pacientes recibirían el fármaco pegcetacoplan durante los 6 meses siguientes. Al finalizar el estudio también tenían la oportunidad de participar en el estudio de extensión, en el VALE, para seguir beneficiándose del tratamiento en la enfermedad. Los criterios de inclusión, a diferencia del APIAR, aquí se incluyeron pacientes con glomerulopatía C3, pero también con GNMP por inmunocomplejos, tanto en riñón nativo como en su recurrencia en el trasplante. Se permitieron micofenolaticorticoides, siendo siempre la prednisona una dosis máxima de 20 miligramos al día, y se excluyeron aquellos pacientes con glomerulosclerosis, con glomerulosclerosis o FIAT mayor al 50%. En cuanto a otros criterios de inclusión, que también fueron iguales en el APIAR, todos los pacientes tenían que tener al menos 1 gramo de proteinuria y un filtrado por encima de 30 mililitros minuto. El objetivo principal del estudio, igual que veíamos antes, era evaluar el cambio de proteinuria a las 26 semanas y después también a los 52 meses tras el inicio de tratamiento con pegcetacoplan, también en la cohorte de placebo. Además, se evaluó la proporción de pacientes que consiguieron alcanzar esa variable renal compuesta, que se define igual que se definió en el APIAR, con una reducción de al menos el 50% de la proteinuria y una estabilización de la función renal. También se evaluó la proporción de pacientes que alcanzaba una reducción de al menos el 50% de la proteinuria, y a nivel histológico los cambios en la puntuación de actividad, así como los depósitos de C3 a las 26 semanas, que es cuando se repetía la biopsia en el ensayo. Y se evaluaron, obviamente, los cambios en el filtrado glomerular. Estas fueron las características basales de los pacientes, que igual que veíamos también en el APIAR con iptacopan, el grupo de pegcetacoplan parece que en este grupo se randomizaron pacientes con una enfermedad algo más agresiva, tenían mayor proteinuria y también 10 mililitros minuto menos de filtrado glomerular en el momento de la randomización. A pesar de que era una cohorte tan heterogénea por las enfermedades que se incluyeron, la mayor parte de los pacientes tenían una glomerulopatía C3, fundamentalmente representada por la glomerulonefritis C3, pero hasta un 25% de los pacientes tenía un diagnóstico de GNMP por inmunocomplejos primaria. Además, como comenté al principio, se incluyeron pacientes con recurrencia en el trasplante, aunque su representación fue anecdótica comparada con los pacientes con la enfermedad en el riñón nativo, ya que solo se incluyeron 9 de los 126 pacientes que entraron en el ensayo. Hace unos años se reunió un grupo de expertos para que llegaran a un consenso para evaluar, dado toda la explosión de bloqueantes del complemento que se están empezando a ensayar en la enfermedad, para que llegaran a un consenso en el que se supiera cuáles eran los factores predictores de respuesta y que se pudieran utilizar como variables subrogadas. Como veis, pegcetacoplan cumplió los 3 factores que salieron consensuados de aquella reunión. Redujo significativamente la proteinuria, hasta un 68% comparado con el placebo en la cohorte global a 6 meses, estabilizó el filtrado glomerular frente a placebo también a 6 meses y en el 71% de los pacientes, como veremos ahora, desaparecieron los depósitos de C3 a 6 meses.
Cuando analizamos los subgrupos que entraron en el ensayo, los subgrupos quizá más interesantes, se vio que los pacientes con proteinuria nefrótica que participaron en el ensayo redujeron también un 72% la proteinuria, y los pacientes podían entrar o no bajo tratamiento con inmunosupresor con micofenolato o prednisona, como os comenté en los criterios de inclusión, pues tanto en el grupo de inmunosupresión, que podemos pensar que son pacientes refractarios, como en el grupo que entró virgen de tratamiento, la reducción de la proteinuria también se confirmó. Y en los adolescentes de 12 a 17 años se incluyó una cohorte que representaba prácticamente el 45% de los pacientes incluidos. También se vio esta reducción de proteinuria del 74%. Y igual que ocurría con iptacopan, la mejoría de la proteinuria se observó a las 4 semanas. En cuanto a los pacientes trasplantados, también en esta población específica se observó una reducción de un 64% de la proteinuria al compararlo con el placebo. Y como comentaba en la diapositiva resumen del inicio, las biopsias renales, hasta el 71% de la cohorte global consiguió desaparición completa de los depósitos de C3 en la inmunofluorescencia, siendo este número incluso algo más alto en los pacientes con síndrome que entraron con proteinuria nefrótica y en aquellos pacientes que entraron sin haber recibido previamente un tratamiento, y algo inferior en los pacientes que ya estaban tratados con micofenolato y o prednisona. En cuanto al filtrado glomerular, pegcetacoplan también consiguió estabilizar la función renal, aunque como veis la pérdida de filtrado de placebo a los 6 meses era bastante importante. Con pegcetacoplan esa pérdida de filtrado no fue tan marcada. Y esto también se confirmó para todos los subgrupos analizados en el estudio. Por tanto, pegcetacoplan es eficaz en la enfermedad en todas las subpoblaciones que se estudiaron, porque reduce la proteinuria entre un 70 y un 74%, porque estabiliza la función renal comparado con el placebo, y además a nivel histológico consigue la desaparición de los depósitos hasta en el 84% de los pacientes con proteinuria nefrótica y hay casi un 70% en los pacientes que podríamos considerar refractarios a la terapia que hasta ahora teníamos para la enfermedad. Por tanto, a 12 meses, la anterior era 6 meses, esta a 12 meses, pegcetacoplan es eficaz en la enfermedad, reduce la proteinuria en la cohorte global a 12 meses un 67%, estabiliza la función renal y mejora de forma significativa los depósitos de C3, consiguiendo una desaparición de los mismos hasta en el 71% de los pacientes a 6 meses. Fue bien tolerado, sin nuevos eventos adversos que no se hubieran comunicado antes y, sobre todo, y fundamentalmente relacionados con la infusión del fármaco, que no os lo he dicho, pero es de administración subcutánea 2 veces a la semana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues nada. La verdad que la imagen microscópica es espectacular, el cambio antes y después. No sé, si no hay ninguna pregunta, vamos un poco mal de tiempo, entonces muchas gracias y pasamos al siguiente. Gracias, Teresa. Esta es María La Rosa. Sí, ahora le toca a María La Rosa, que nos va a hablar sobre el impacto de los polimorfismos en los genes FCGR2A y 3A en la respuesta a rituximab en pacientes con enfermedades glomerulares. Muchas gracias. Buenos días, yo soy María La Rosa, soy farmacéutica en el Hospital Valdebrón y os presentaré estos resultados, que es un trabajo que hemos hecho colaborativamente con los compañeros del Servicio de Nefrología, Inmunología y también el Servicio de Farmacia de Virgen de las Nieves. Estos son mis conflictos de intereses y, en primer lugar, recordar que el rituximab es un anticuerpo monoclonal que se une específicamente al antígeno CD20 presente en la superficie de los linfocitos B, provocando su depleción y la reducción de los anticuerpos circulantes. Es un fármaco que inicialmente fue desarrollado para linfoma no Hodgkin, pero debido a este efecto linfodepletivo inmunosupresor se ha expandido su uso off-label a diversas enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide y incluyendo también las enfermedades glomerulares, en las que se ha convertido en una opción de primera línea.
Sin embargo, como se han extrapolado las dosis de estas otras patologías que os comentaba, no hay un consenso claro sobre la dosis óptima que utilizar en estos pacientes. Y lo cierto es que en la práctica clínica se observa una importante variabilidad en cuanto a la respuesta al tratamiento con rituximab en estos pacientes. En este contexto, pues buscamos un poco los posibles factores que podrían justificar esta variabilidad observada, y uno de ellos pueden ser pues, las variantes genéticas en la población. Clean Pharmacogenetics es una base de datos en la que se recoge toda la evidencia disponible sobre posibles polimorfismos que afectan a la eficacia y la toxicidad de fármacos, y en cuanto al rituximab se recoge información sobre todos estos polimorfismos que podéis ver en la pantalla. Y como veis, fundamentalmente la bibliografía más abundante se centra en el FCGR3A, que es sobre el cual os hablaré, también el FCGR2A. Estos genes codifican receptores de la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas y se expresan en células del sistema inmunitario, sobre todo en macrófagos, entre otras. Su función es detectar unirse a la fracción cristalizable de estas inmunoglobulinas y cuando están unidas a antígeno, y esto desencadena la fagocitosis. Por tanto, como veis, pues este gen está directamente implicado en el mecanismo de acción de rituximab. Se ha descrito in vitro que algunas de las isoformas de ambos genes, del FCGR2A y 3A, presentan una afinidad diferencial a esta fracción cristalizable de las inmunoglobulinas. Se tratan de SNPs, de Single Nucleotide Polymorphisms, y en el caso del FCGR2A se propone que el genotipo AA presenta una afinidad más alta por las inmunoglobulinas, y en el caso del 3A el genotipo CC es el que presentaría esta afinidad más intensa. Se ha propuesto que estas observaciones in vitro podrían tener una traslación a la clínica y, por tanto, podrían condicionar esta eficacia diferencial parcialmente observada en la clínica en cuanto a la respuesta de rituximab. En este contexto se han hecho varios estudios, se ha analizado el impacto de estos polimorfismos en macroglobulinemia de Waldenström, también en púrpura trombocitopénica, en neuropatía antimielinizante. También los compañeros de Virgen de las Nieves han evaluado el efecto de estos polimorfismos en pacientes con artritis reumatoide, otros compañeros de Italia también, y en este contexto se ha llevado a cabo este metaanálisis que viene a resumir estos artículos que os comento, y la conclusión es que FCG3A sí que tiene un impacto, pero en cuanto a los polimorfismos de FCGR3A, pues hay más controversia. Como veis, hay varios estudios de varias enfermedades autoinmunes, pero las glomerulopatías no están incluidas en ninguno de ellos. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar el impacto de los polimorfismos de los genes FCGR2A y 3A en la respuesta a rituximab en estos pacientes en concreto. Este objetivo se engloba en un estudio más amplio que estamos llevando a cabo, en el cual el objetivo principal es analizar la variabilidad en la farmacocinética de rituximab en estos pacientes. Entonces, para ello hemos llevado a cabo un ensayo clínico que incluye a los pacientes con enfermedades glomerulares tratados con rituximab en contexto asistencial, siguiendo la práctica clínica habitual, y en este estudio hemos medido la concentración plasmática de rituximab a día 28 tras la administración mediante ELISA, y además hemos analizado estos polimorfismos que os comentaba mediante PCR. Este trabajo lo han llevado a cabo los compañeros de Virgen de las Nieves, y han detectado estos polimorfismos mediante PCR a tiempo real utilizando sondas Tacman. Además, se evaluó la respuesta clínica a estos pacientes a los 6 y a los 12 meses y se realizaron las pruebas estadísticas pertinentes. En cuanto a la inclusión, se detectaron 54 pacientes candidatos, de los cuales finalmente se incluyeron en el análisis 30 de ellos, y la distribución de los genotipos es esta que podéis ver en esta gráfica, que se correlaciona con lo descrito para la población. En ambos casos, para ambos genes, lo más frecuente fue la heterocigosis. Y aquí os marco los que son supuestamente que tienen más afinidad y se hipotetiza que tengan más eficacia. Estas son las características basales de los pacientes. En general fueron mayoritariamente hombres con una edad media de 62 años, una distribución de patologías diversa y con una proteinuria en la mayoría de los casos muy intensa. En cuanto a los resultados de eficacia, se evaluaron los resultados en 30 de los casos a los 6 meses y a los 12 meses en 28 casos debido a 2 pérdidas de seguimiento por exitus y por traslado a otra comunidad. Y la eficacia también es comparable a lo esperado en esta población.
Como os comentaba, en este ensayo clínico también evaluamos la farmacocinética y una de las conclusiones a las que llegamos es que la concentración plasmática de rituximab a día 28 superior a 100 microgramos mililitro es un factor predictor de buena respuesta clínica a los 6 meses. En cuanto a los genes, aquí podéis ver la distribución de los grupos de remisión completa y no remisión a los 6 y a los 12 meses en función del genotipo y, como veis, están distribuidos de forma bastante homogénea y el resultado fundamental es que no se observaron diferencias estadísticamente significativas para los distintos genotipos de ambos genes, ni a los 6 meses ni a los 12 meses. Sin embargo, como teníamos esta información de que la exposición a rituximab también tenía un impacto, para intentar analizar un poco el efecto combinado de exposición y genotipo, hicimos una regresión múltiple y observamos que cuando combinamos concentración plasmática día 28 inferior a 100, y la expresión del alelo FCGR2A, esto se correlaciona con un peor resultado a los 6 meses. Son estos resultados que veis aquí marcados en el recuadro, que sí que se observa que la expresión del gen, del polimorfismo A, sí que presentan una menor proporción de remisión completa. Sin embargo, estas diferencias no se observan para el FCGR3A. Como conclusiones, decir que los pacientes con glomerulopatías tratados con rituximab con distintos polimorfismos FCGR2A y FCGR3A presentaron respuestas comparables, que al contemplar el efecto de la exposición a rituximab se observa una tendencia a una peor respuesta a los 6 meses en pacientes que expresen el alelo FCGR2A, que es lo contrario que lo que esperábamos. Y, en resumen, que son necesarios más estudios para definir la relevancia de estos genes como predictores de respuesta a rituximab en glomerulopatías. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. Hay una pregunta ahí al fondo. Sí, hay una pregunta, me parece. Muchas gracias por la presentación, que me ha gustado mucho. Una duda, ¿estos polimorfismos también afectarían la eficacia de otros anti-CD20, tipo vinutuzumab? Sí. Igual. La hipótesis es que sí. Creo que no hay, no soy consciente de que haya estudios, pero al final no, el mecanismo de acción es comparable y sí, la hipótesis es que podría afectar igualmente. Y una segunda pregunta, cuando medís los niveles de rituximab, el CP28, ¿en qué momento lo medís? ¿Cuánto tiempo después de la exposición? 28 días. Son 28 días. Vale, gracias. Sí. Una pregunta rápida. ¿Teníais 3 tipos de patologías? ¿Analizasteis por patología o eran pocos casos? Analizamos por patología en cuanto a la eficacia, sí, pero, subgrupos no, la cosa es que son muy poquitos pacientes, entonces al atomizarlo tanto no tendríamos potencia. El efecto de los genes no lo analizamos por patología. Ni siquiera que hubiera una tendencia ni nada, ¿no? No. Muchas gracias. Gracias. Y vamos ya con la última comunicación. Presenta Ainhoa González Luis efectos del FGF23 sobre inflamación en riñón y páncreas en un modelo murino de obesidad inducida por dieta. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Para comenzar, declaramos no tener ningún conflicto de interés. Y ya que mi charla es un poco diferente a lo que hemos visto en esta sesión, me gustaría introducirles la molécula principal de nuestro trabajo, que es el factor de crecimiento fibroelástico 23, o FGF23, el cual pertenece a la familia de los factores de crecimiento con capacidad endocrina y cuya actividad al final actúa como una hormona que puede afectar a diferentes órganos y tejidos. Además, se encuentra descrito que sus niveles suprafisiológicos pueden condicionar diferentes alteraciones patológicas, como pueden ser la inflamación, la enfermedad renal o incluso la hipertrofia ventricular. Además, también se encuentra descrito cómo los niveles exacerbados de este FGF23 pueden contribuir al incremento de diferentes marcadores inflamatorios, como estas interleuquinas que tenemos aquí mostradas, y viceversa, lo cual nos va a condicionar la presencia de una desregulación de la inflamación y de exceso de este factor, que puede afectar a diferentes órganos, y en nuestro caso nosotros nos hemos centrado en la afectación renal y pancreática para establecer el objetivo de este trabajo, que es analizar el efecto de FGF23 sobre la inflamación renal y pancreática en un modelo experimental de obesidad.
Para cumplimentar este objetivo, nosotros utilizamos 46 ratones divididos en machos y hembras, los cuales fueron sometidos a una intervención dietética diferente. Parte de ellos fueron sometidos a una intervención dietética estándar y otros a una intervención dietética alta en grasa. Durante unas 12 semanas, pasado este tiempo, procedimos a tratar estos ratones con inyecciones intraperitoneales o bien de FGF23 o bien de PBS para establecer los grupos controles. Llegado el punto final, procedimos a extraer los órganos. En este caso yo les voy a mostrar los resultados obtenidos a partir del tejido renal y del tejido pancreático, que los estudiamos mediante expresión génica e inmunohistoquímica. Los resultados están organizados en función del órgano de estudio. Comenzaré por el tejido renal, en el que les mostraré diferentes marcadores inflamatorios, posible infiltración, y luego pasaremos al páncreas. En este caso podemos ver cómo FGF23 incrementa la expresión génica de algunos marcadores inflamatorios, como es la interleuquina 6, y algún marcador profibrótico como TGF-beta 1, principalmente en las hembras delgadas. Además de estos marcadores, estudiamos el TNF-alfa, viendo también cómo FGF23 es capaz de ejercer un efecto sobre las hembras. Además de la expresión génica, hicimos estudio por inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, viendo cómo el marcaje se encontraba restringido al túbulo y no al glomérulo. Otros marcadores que estudiamos fueron marcadores típicos de células del sistema inmune para ver la potencial infiltración en el tejido, y volvimos a ver cómo se presentaba un incremento de los niveles de expresión génica de marcadores como son CD80 y MRC1 en hembras obesas tratadas con FGF23. Una vez finalizada la expresión génica, decidimos complementar el estudio de manera histológica mediante hematoxilina o eosina, viendo cómo el tratamiento con FGF23 mostró una mayor presencia de infiltrado en machos y hembras delgadas y obesas. Esto lo complementamos con la inmunohistoquímica de CD68, otro marcador de células del sistema inmune, viendo cómo en este caso eran los machos los que presentaban un incremento de CD68. Ahora pasaremos al tejido pancreático, que seguimos la misma estructura mirando principalmente marcadores inflamatorios. En este caso pueden ver el TNF-alfa en los islotes pancreáticos y vemos cómo principalmente son los machos obesos los que muestran unos mayores niveles de TNF-alfa. En cuanto al estudio de infiltrado mediante hematoxilina o eosina, podemos ver cómo FGF23 y la dieta muestran un posible aumento de la infiltración pancreática en el caso de machos y hembras, principalmente tratados con dieta grasa. Esto lo complementamos al igual que en el tejido renal con la inmunoreactividad para CD68, viendo resultados significativos principalmente en el grupo de los machos, viendo cómo tanto FGF23 como la dieta incrementan sus niveles de inmunoreactividad en estos islotes pancreáticos. Ahora, después de haber estudiado los marcadores inflamatorios y posible infiltración, pasamos a estudiar un poco la funcionalidad del páncreas. Para ello hicimos un estudio de inmunoreactividad para la insulina y vimos que había un efecto inverso en función del sexo. Vemos cómo hay un efecto reductor significativo de los niveles de insulina pancreática en las hembras que han sido tratadas con FGF23 y vemos un efecto opuesto en el caso de los machos delgados, en el que vemos un incremento de la inmunoreactividad para la insulina en los grupos de tratamiento con FGF23 y dieta. Además de la inmunoreactividad para la insulina, estudiamos algunos marcadores específicos de célula beta pancreática, como son PDX1, MAFA y NeuroD, y también vimos un efecto diferente en función del sexo, viendo cómo FGF23 redujo los niveles de PDX tanto en machos como hembras, pero al pasar a MAFA, FGF23 incrementó sus niveles en los machos delgados y, por el contrario, los redujo en el caso de las hembras, siendo únicamente significativo en las obesas. Y para finalizar, a partir de los resultados que hemos obtenido, pues hemos establecido estas conclusiones en las que vemos que FGF23 produce una respuesta inflamatoria sobre el páncreas y el riñón, con diferencias según el sexo y en presencia de la obesidad. Específicamente a nivel renal podemos ver que este efecto es más marcado en las hembras, particularmente en las obesas, y por el contrario, en el páncreas el efecto inflamatorio es mayor en machos obesos. Y respecto a la funcionalidad pancreática, FGF23 parece tener un impacto mayor en las hembras frente a los machos. Y por último, este trabajo ha sido realizado en el grupo de fisiopatología del metabolismo mineral, así que agradecer a este grupo que se encuentra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Y por último, pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por la presentación y por el trabajo tan bonito. ¿Hay alguna pregunta? Sí.
Muchas gracias por tu charla. Quería preguntar, ¿vosotros a qué achacáis el hecho de que las hembras tengan un peor fenotipo renal, mientras que el sexo femenino es protector frente a la patología renal en contraposición al masculino? ¿Creéis que es debido a la obesidad? Al principio yo me planteé la obesidad, pero los resultados eran bastante contradictorios y ahora estamos barajando otras hipótesis. Nos estamos basando ahora en estudiar pues cloto, el correceptor de los receptores de FGF23 y también los niveles de los receptores 1 y 4. Y sí que hemos visto que hay diferencias, entonces estamos tirando más por ahí que por la obesidad. Muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos en la Hemos siguiente terminado. sesión. Gracias. Bueno.